Escúchenos en www.encaminameradio.com. La palabra de Dios a tu alcance. La palabra de Dios viva en encaminameradio.com. 11 de la mañana, 3 minutos en Colombia. Bienvenidos a la sintonía de encaminameradio.com y a este culto online de día domingo en horas de la mañana. Qué gozo, qué alegría el que nos podamos reunir a través de este medio online y mantener esa unidad y mantenernos siempre pues a la expectativa, atentos al mensaje de la palabra del Señor, y hoy con un tema maravilloso que se titula Esperar en Dios es la solución. Y pues los textos bíblicos bases serán Génesis capítulo 39 versículos 2 al 3 y Proverbios 5 y 7. Muy atentos, recuerde que en la parte superior de nuestra página oficial está la Biblia online, para que ustedes también nos acompañen con la lectura de los textos bíblicos. En la parte inferior está el chat para que dejen sus preguntas, inquietudes, peticiones de oración, saludos. Y bueno, pues vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Si en algún momento de la transmisión nuestro sitio oficial se cae, www.encaminameradio.com, no se pierda de esta enseñanza de hoy. Sintonícenos, sigan la señal a través de las plataformas alternativas como Online Radio Box, como Radio Colombia. Allí en cualquier navegador como Google, Encamíname Radio, y una lista de varios sitios en los que está encaminameradio.com les va a aparecer para que ustedes a través de estos sitios nos sintonicen y ninguno se pierda de la enseñanza del día de hoy. Ya está con nosotros el pastor Laurentino López Aldana conectado. Pastor Laurentino, buenos días. Bienvenido a los micrófonos de encaminameradio.com y a este culto online. Adelante. Muy buena mañana para ti, hermanita Juliet Alejandra, y para toda la audiencia de su programa Encamíname Radio. Un abrazo fraternal y un deseo muy fuerte de estrechar vínculos con el Señor Jesucristo a través de esta enseñanza, y muy atentos. Les ruego a todas las personas que escuchan este programa que presten atención, que no se ocupen, que no permita que las ocupaciones que se presentan en un lugar cuando se está llevando el mensaje les dé prioridad o sea el motivo de distracción, evitando que el mensaje llegue a sus vidas y que este mensaje renueve sus vidas. Un saludo muy cordial a todos los países que escuchan su programa Encamíname Radio, a Chile, a Ecuador, a México, a Honduras, también a Guatemala, a Centroamérica, a México, a Europa, España, Estados Unidos, cualquier lugar que invita esta sintonía, esa receptividad sea con toda la atención necesaria, porque el Señor quiere enseñarnos, el Señor quiere que aprendamos y nuestro acto de fe sea representado en todos nuestros actos con una dependencia absoluta de nuestro Creador. Hemos tomado la base principal y hemos titulado Esperar en Dios es la solución. El ser humano, en su diario vivir, en todo lo que realizamos diariamente, hay momentos de desespero, hay momentos de dificultad, hay los afanes de este mundo, las incertidumbres de las circunstancias que siempre viviremos, como también las impaciencias de la vida. Todo este tipo de formas hay que canalizarlas a través de esperar en Dios, que es la solución. Un problema a nivel mundial. Hemos buscado a Dios, pero lo buscamos cada uno a la forma como lo hemos interpretado, como nos lo han presentado, como nos lo han hecho a nosotros figurar, y siempre
Hemos tenido de Él una idea y en muchos de los casos es que Él es una respuesta para nuestras necesidades. Si necesitamos un televisor, le oramos a Él. Si necesitamos conseguir una novia, le oramos a Él. Si necesitamos conseguir unos zapatos nuevos, le oramos a Él. Si necesitamos conseguir una moto, le oramos a Él. Si necesitamos un carro, le oramos. Si necesitamos una beca, le oramos a Él. Si necesitamos un trabajo, le oramos. Hacemos de Él un patrón de solo peticiones. Hacemos un patrón de Él de solo respuestas. Pero la palabra de Dios, ¿qué nos enseña al respecto? ¿Qué nos dice? Que ese patrón que nosotros hemos generado y que hemos formado en nuestra vida, diariamente lo estamos haciendo de la misma forma. De esa misma forma lo estamos llevando y se lo estamos inculcando a otros. ¿Que estoy enfermo? Sí. Oremos para que el Señor te sane. Que tenemos tribulación por falta del trabajo y que el trabajo que teníamos nos corrieron, el trabajo que teníamos lo perdimos. Oremos a Dios. Hemos hecho un patrón de ese carácter y lo hemos enmarcado en solo peticiones. Pero lo que vamos a descubrir en esta enseñanza es que depende de la relación del creyente con la providencia sustentadora de Dios, está la respuesta. Depende de la relación que yo tenga con Dios. Depende del creyente con la providencia sustentadora de Dios. Vamos a obtener y vamos a tener las respuestas. No es solamente encajarlo, encajonarlo, encuadrarlo a lo que yo quiero, porque generalmente lo que yo quiero es lo que yo le propongo a Dios que haga y en ese modelo me muevo y en ese modelo también enseño. Pero la pregunta, ¿cómo hacemos para esperar en Dios que sea nuestra solución si no lo estamos haciendo? A fin de someternos al cuidado paterno de Dios en su vida, en la vida de cada uno de nosotros. Porque si es una paternidad la que Dios nos ofrece, pues lo menos que podemos es reconocerlo como Padre y como Padre obedecerlo. No es solamente enmarcarlo en una serie de peticiones que siempre nosotros buscamos respuesta, pero muy poco dependemos de Él, porque de acuerdo a la palabra de Dios revela al creyente que tiene posibilidades. La palabra de Dios revela al creyente que tiene posibilidades. Claro, y muchas posibilidades tenemos. Pero primero, indaguemos, escudriñemos, aprendamos y tomemos el modelo para que Dios se sirva contestarnos y guiarnos de acuerdo a la palabra sustentadora, al creyente que tiene responsabilidades también con Dios. Uno, la ley que hemos recibido y que ha sido dada a todos los seres humanos, hay que obedecerla. La gente piensa, no es que Dios hace milagros, yo quiero uno, pero verdad, la ley dada a todos los seres humanos hay que obedecerla. Un ejemplo claro que nos da la Biblia, vamos a presentarlo de una manera clara. Está con nosotros nuestro hermano David Felipe, que él también se dispone para que aprendamos con respecto a la lectura que a través de su boca va a los oídos de cada uno de los oyentes de su programa Encamíname Radio. Él también desea ser participante de esta enseñanza. Él también quiere saludarlos a cada uno de ustedes y decirles que está presente y que todos prestemos atención. ¿Cuál sería la recomendación que de sus labios sale para el pueblo cuando tú lees la palabra de Dios? Saluda al pueblo que está expectante de parte tuya. Amén, hermanos, Dios los bendiga a todos y a todas en los lugares donde el Señor los tenga. Pues sí, es muy importante estar conectados en un día muy especial como hoy, en especial domingo, donde pues se le da a Dios el primer lugar. Y bueno, también lo más importante es estar conectados con Él, no estar por estar.
Y la importancia de la Biblia es que es la palabra de Dios. Y por eso es muy importante, porque son las palabras de Él, no las nuestras. Es la sabiduría de Él. Mejor dicho, todo lo que es Él, todos sus atributos están encerrados ahí. Por eso es muy importante estar un día como hoy, muy especial para Él, porque es la única manera donde nos conectamos todos reunidos para Él. Y bueno, hermanos, pues esa es la recomendación. Estar ahí muy unidos, ofrecerle a Dios el primer lugar, un día muy especial como hoy. Y sí, ponerle mucha atención, mucho esmero a lo que es su palabra, que es muy importante para cada uno de nosotros. Gracias, hermanito David. Es una recomendación y es la mejor recomendación. No estemos por estar. Solo participemos, no nos ocupemos de otras cosas que ya en el tiempo del Señor debemos haber planeado y con atención y con mucho temor escuchamos la palabra, porque estos momentos son de regocijo, de acercamiento, comprensión acerca de los mandamientos, porque como hablamos, la ley dada a todos los seres humanos, hay que obedecerla, hay que obedecerla. Pero ¿cómo hacemos para obedecerla si no conocemos cuál es la ley? Y la ley es leer la palabra y los ejemplos que vamos a tomar. Vamos a tomar del libro de Génesis, capítulo 39, versículos 2 y 3. Génesis 39, versículos 2 y 3, porque vamos a hablar de un personaje que hace más o menos 2 milenios aproximadamente, contando 1900 años, que estos hechos acontecieron, pero el Señor los da como ejemplo de un hombre que en su época vivió, pero tenía una cualidad especial que la palabra resalta y que hoy vamos a escucharlo porque vamos a leer el capítulo 39, los versículos 2 y 3, 21 y 23. Vamos a tomarlo y vamos a escucharlo. Amén, claro que sí, dice Génesis capítulo 39, versículos del 2 al 3. Dice, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y ahora vamos a dirigirnos del 21 al 23. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Maravilloso. Vamos a tomar los versículos 2 y 3 para recordar qué fue lo que pasó. Dice la Biblia que Jehová estaba con José y fue varón próspero. Estaba en la casa de su amo el egipcio. Dios tiene temas y programas y voluntad maravillosa que genera a través de los hombres y utiliza a los hombres para cumplir sus propósitos. Pero para eso es necesario tener una comunicación. Es necesario que tengamos de parte de nosotros una perfecta obra de creyente esperando en Dios con una relación íntima, no con una relación superficial, no cuando yo pueda, no cuando me quede tiempo, no cuando yo necesito a Dios, sino como el mejor amigo para compartir los instantes de dificultad, para compartir los momentos de alegría, para compartir los momentos de incertidumbre, para compartir los momentos de angustia, para compartir los momentos de necesidad, para compartir los momentos más difíciles de la vida, como los momentos más gozosos. Depende de nuestra relación cómo podemos tener una verdadera relación con Dios, como nos dice la palabra, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo fue que propiamente
lo que nos habla el versículo fue cómo fue separado José para tener una comunicación permanente con el Señor, y su pueblo estaba bajo la dirección de Dios. El Señor tenía un plan específico que durante siglos él había trabajado y le estaba dando cumplimiento a través de este varón José en las circunstancias que menos se podía imaginar, y en la adversidad más grande José sería levantado para cumplir uno de los propósitos más grandes. Pero ¿qué sucedió? Que primero fue probado, y todo el proceso de formación que sufrió directamente José era necesario, porque lo fue llevando a la humildad, lo fue llevando al amor, le fue creando la necesidad, y no era un hecho que solamente se lograba porque Dios era Dios, sino que había que someter a José a una humillación extrema, debía de encarcelarlo, el pueblo tenía que humillarlo, pero dentro de la misma necesidad, el mismo José sería usado porque Dios tendría planes, porque Dios sabía que en el desarrollo de este tema él iba a lograr los propósitos que desde tiempos inmemoriales él había programado para beneficio de su pueblo. Dios estaba obrando por medio de José, era para poder preservar y poder conservar toda la familia de este mismo hombre con el transcurso del tiempo, y por ende también unirlos otra vez conforme a la promesa de Dios, como se había hablado en el Antiguo Testamento y como Dios había dicho que esto se generaría y cómo los volvería otra vez a reunir. Vamos a tomar algunas citas bíblicas para recordarlo, y miremos que en este mismo capítulo 45, del 5 al 10, vamos a tomar lo que nos habla. Y aquí vamos a darnos una idea más concreta, más clara, cómo era el plan de Dios y cómo lo estaba generando a través de José. Amén. Nos dice así Génesis capítulo 45, versículos del 5 al 15. Dice así: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, y por señor de toda su casa, y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas, y todo lo que tienes. Y allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza tú y tu casa, y todos los que tienes. He aquí, vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traed a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano, y lloró, y también Benjamín lloró sobre su cuello, y besó a todos sus hermanos, y lloró sobre ellos, y después sus hermanos hablaron con él. Prueba tan maravillosa que tenía que vivir, porque fue probado si ese hombre tenía venganza, si ese hombre iba a vengarse de sus hermanos después de todo lo que le hicieron, y estaba frente a la dificultad y debía de tomar una decisión: o los apoyaba o se vengaba. Si tenía el carácter de Dios, desde luego que lo que da resultado, o como resultado, es que él se convierte en una solución que desde tiempos pasados Dios había sido el generador de esta obra tan maravillosa, y sabía que José debía de pasar la prueba. Pregunta, mi querido hermano oyente de su programa Encamina: ¿verdad tú estás convencido
de que vas a trabajar en la obra de Dios y que para lograrlo no se trata de hacer las cosas a la manera individual, sino aceptando la norma de ley que el Señor da para su pueblo y también tener la seguridad absoluta de que al tener una comunicación, al tener un acercamiento, Dios también nos guardará, nos ayudará, porque dice el 23 del mismo capítulo 39, necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de los que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Era que había un testimonio muy grande. Y el rey o presidente, que para ese entonces era el gobernante de la tierra egipcia, no le concedió a José el derecho de gobernar y de poner todo bajo el gobierno de las manos de José, si no viera y si no entendiera que este hombre era dirigido, prosperado y sostenido por el poder de Dios, y eso convencía al faraón, eso convencía al rey de esa tierra. Para nosotros convencer a Dios no se trata de tener buenas intenciones, no se trata de hacer actos religiosos, se trata de un corazón contrito y humillado, un corazón dispuesto a enfrentar las luchas como las luchó José, de estar prisionero, de hacer lo correcto y ser vilipendiado por la misma esposa de Potifar, que trató de conquistarlo como las pasiones juveniles, pero él se resistió porque era un hombre temeroso de Dios, un hombre que tenía una comunicación con Dios a pesar de su juventud, y halló gracia ante Dios porque todo lo que este hombre hacía, lo hacía agradando a Dios, buscando a Dios y comunicándose con Dios. Cada uno de nosotros, de acuerdo a esta maravillosa historia, ¿qué sucedió? Miremos cómo concluye, y de acuerdo a esta enseñanza, vamos a tomar el mismo capítulo, pero vamos al versículo 50 y vamos a leer del 17 al 20, capítulo 50. Amén. Dice así Génesis 50 del 17 al 20. Así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Pruebas y más pruebas. Algo que nunca tenemos en cuenta es qué vamos a pedirle a Dios, pero nunca nos hemos preparado para tener una comunicación con Él y tener sensibilidad para entender qué es lo que Dios está formando en nuestras vidas y dejar de quejarnos tanto, porque la verdad es que el pueblo se ha vuelto un pueblo quejetas, un pueblo sin esfuerzo, un pueblo sin lucha, un pueblo sin entrega, pero sin embargo queremos recibir los favores de nuestro Creador. No podemos pensar de esa manera, porque Dios está en el esfuerzo. La Biblia y desde los antiguos profetas, lo que se refería, lo que les llevaba de mensaje al pueblo, era el esfuerzo permanente que necesitamos para agradar a Dios en medio de las circunstancias adversas que tenemos que vivir, pero Dios es la esperanza a través del esfuerzo. Dios se fija al corazón esforzado, Dios se fija a la persona que tiene el esfuerzo para lograr los cometidos, las tareas, las necesidades que Dios pone en las manos de todas las personas que son llamadas. Cuando en la época del Señor Jesucristo, una de las formas más concretas de probar a uno de los siervos fue cuando el Señor Jesucristo se refirió a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Y le dijo: Señor, yo te amo. Volvió y le preguntó: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. En el transcurso del tiempo que pasó este hecho, volvió y le preguntó Jesús: Pedro, ¿tú me amas?
Ay, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuando él recibió una confirmación por 3 veces consecutivas de que Pedro verdaderamente lo amaba, ¿qué le quiso decir? Si me amas, apacienta mis ovejas. Una de las formas de demostrar el amor a Dios no es pidiéndole a él carro, casa y beca, porque él sabe de qué tenemos necesidad. Pero lo primero que tenemos nosotros que identificar es cuál es el trabajo que él nos encomienda, para que la gracia y la misericordia de Dios nos alcance y nosotros podamos resultar como una respuesta a toda la angustia que el Señor pone en nuestras manos para resolverla, como el apacentamiento de las almas. Tú que estás ahí, mi querido oyente, no te preocupes, solamente busca, ahora que tienes tiempo, ahora que gozas del tiempo suficiente para tener un encuentro con tu Señor, para que tú abras tu corazón y le digas las cosas que tú tienes que no están saliendo bien. Hay un versículo que dice la Biblia que debemos tomarlo desde su punto de vista necesario, y es: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. No son los que están vendiendo tamales, porque la gente piensa que porque vende un tamal, no, estás vendiéndolo porque tú necesitas sobrevivir, porque tú necesitas ganar tu techo, necesitas ganar tu comida, necesitas ganar lo de tus servicios y necesitas ganar para tus gastos personales. Y si tú lo haces afuera de la iglesia, pues de la misma forma te van a exigir, de la misma forma tienes que hacerlo. El caso diferente con el Señor es cuando tú tienes dificultades porque te sientes angustiado, porque te sientes limitado, porque te sientes angustiado por el pecado que mora en ti, por el pecado que tú has generado en tu mente, deseando las cosas del mundo, deseando la mujer de su prójimo, deseando al hombre de su prójimo, deseando las riquezas del prójimo, deseando los bienes de las personas, deseando muchas cosas que salen del contexto de la palabra de Dios, y por lo tanto necesitamos sentir el peso de la angustia, de la dificultad, y solamente Dios lo puede lograr si nosotros nos acercamos y depositamos a Él la caneca de basura que cargamos siempre, diciéndole: Señor, dice tu palabra, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. La cita bíblica se encuentra En el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, y nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora tomemos bien en cuenta la Biblia cuando dice el capítulo 11, versículos 28 al 30. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Oiga, qué cosa más linda. Es cuando yo me siento atosigado por el pecado, que hay una fuerza de mi concupiscencia que me arrastra, y yo me angustio, me siento culpable y no encuentro descanso en mi vida. ¿Por qué no voy a la presencia de Dios y me arrodillo y le digo: Señor, yo me encuentro con una carga muy pesada, mi concupiscencia me arrastra, necesito tu aliento, necesito tu fuerza, necesito negarme, Señor. Se cumple lo que está escrito: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y ahí le dice el Señor: tranquilo, que yo te voy a enseñar cómo lo vas a llevar mi yugo. Yo tengo una norma, tengo una ley. Recordará que al principio de esta enseñanza, primer punto, la ley dada a todos los seres humanos, hay que obedecerla. Uno de los problemas que tenemos para no lograrlo es que somos desobedientes. Esto tiene que ver con la caída del hombre, con la primera pareja. Se viene repitiendo a los millones de habitantes que poblaron la tierra y que se cumple el mismo hecho como pasó en la primera pareja. Porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Qué hermoso y qué interesante
entender que cuando tenemos un acercamiento a Dios, comenzamos a resolver los problemas. Pero no se trata solamente de conseguir lo que mezquinamente pedimos para nuestro cuerpo, lo que pedimos para nuestra alma. Esta tarde los invito porque vamos a hablar sobre un tema fundamental. Y sobre ese tema, ustedes también van a ser ilustrados. Dejemos la pereza. Si tenemos con el Señor un acercamiento durante este lapso de tiempo, aprovechemos el lapso ya que el día de hoy es el día del Señor. Es el día que el Señor nos atrae a su templo. Es el día que el Señor nos lleva a escuchar sus enseñanzas para ponerlas por obra y descansar nuestra alma. Porque no tenemos sino únicamente el día domingo, ya que entre semana tenemos otras obligaciones, tenemos otros deberes. Cuando José fue llevado aproximadamente 2 milenios antes de la venida del Señor Jesucristo, más o menos unos 200 años, antes del llamamiento de Abraham, José tuvo que enfrentar dignamente, con esfuerzo, con entereza, con decisión, 3 pruebas en Egipto. Una prueba de mantenerse puro frente a los ojos de Dios. La prueba que también lo llevó fue cuando tuvo que enfrentar a sus hermanos después de todo lo que ellos le hicieron, que trataron de matarlo, que lo metieron en una cuneta, en un hueco, y lo dieron por muerto, que engañaron a su padre, que hicieron cualquier clase de abominaciones por celos, pero era necesario que esto pasara, porque Dios tenía un plan. Estas pruebas se presentan generalmente con las personas que han sido maltratadas, con las personas que han tenido que enfrentarse a la muerte. Porque José, desde muy niño, tuvo que enfrentarse con la muerte. Dios lo permitió que así fuera. Porque si desde ese momento no hubiera sido fortalecido, cuando llegó a Egipto y estar preso, él no hubiera podido soportar. Había endurecido su cerviz, había endurecido su personalidad, había endurecido su fortaleza para resistir. Pero ¿cómo hizo que él fuera vencedor? ¿Qué fue lo que sucedió para que él lograra pasar estos 3 pasos como vencedor? Porque esa prueba la puso bajo la confianza de Dios y en sus promesas. Fue el factor determinante que a él lo ayudó a sobreponerse. Esperar en Dios es la solución. Esperar en Dios es la solución. El Señor Jesucristo experimentó el cuidado protector de Dios en medio de la más grande dificultad que el mismo Señor Jesucristo, cuando vino en carne, tuvo que enfrentar, porque estos días hemos visto películas, hemos leído las historias y hemos visto su esfuerzo, hemos visto su dolor, hemos visto su sufrimiento y hemos visto estas pruebas tan duras que él tuvo que pasar bajo obediencia al rey Herodes. Frente a Herodes rey, los padres de José y María tuvieron que obedecer, huir a Egipto. Ese es el punto. Y ustedes recordarán lo que dijo Mateo, capítulo 2, versículo 3. Amén. Nos dice este versículo de la siguiente manera en Mateo 2:13. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Qué providencia tan sustentadora, tan protectora, directamente en la voluntad del Padre. Era la única razón porque ellos estaban bajo la dirección maravillosa de Dios para lograr los propósitos y esconderse del diablo que procuraba la vida del Redentor y generó un holocausto de muertes de los niños pequeños, pero no fue suficiente para impedir el propósito de Dios en el ser humano para que nos quedáramos sin el Salvador, sino al contrario. Le dio una orden y bajo obediencia el pueblo y José y María y el mismo Jesucristo fueron a donde el Señor le señaló y fue guardada su vida y fue guardado el propósito de Dios, porque esa es la providencia sustentadora cuando nosotros dependemos de nuestro Creador. Lo más importante para cada uno de los
que escuchan su programa Encamíname Radio es no solamente programar qué es lo que vamos a pedir, no es tener en cuenta cuáles son nuestras prioridades para arrodillarnos y preguntarle a Dios, sino entender que cada uno de nosotros, cuando estamos sometidos a Él, debemos entregarnos completamente a obediencia, porque Dios sabe cómo nos guarda de los atentados del enemigo, y el Señor llevará a cabo todos los planes que tiene Él para glorificar su nombre y para cumplirle a toda la naturaleza humana, pero solo se logra bajo la sumisión, bajo la ordenanza y bajo el sometimiento completamente obediente a nuestro Creador. Una doctrina donde pedimos como conviene, no lo sabemos. Si tenemos en cuenta todo este tipo de actos, entonces el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Si lo tenemos presente, siempre haremos las cosas con temor, con una dependencia absoluta de Dios acerca de su grandeza, de su poder, de su gloria, y todo paso que nosotros realizamos va a ser dirigido por Dios, pero siempre esperando, siempre comunicándonos, siempre teniendo devocionales, siempre oraciones abundantes, siempre ayunos permanentes, no solamente pensando y escuchando lo que la gente habla y lo que la gente propone y las consejas entre los malos que no prosperarán, sea la nutrición nuestra, sino más bien la oración, el deseo de obedecer, el deseo de estar en la presencia de Dios para que nos tonifique, para que nos dé la fuerza, para que nos dé el vigor y para que nos dé la respuesta a nuestra propia vida, si lo hacemos en el orden adecuado. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, tomamos en cuenta lo siguiente. Amén. De la siguiente manera nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Precisamente, miremos, vuelvo a leerlo para que tomemos en cuenta la respuesta que nos da el Señor cuando nosotros desconocemos la sabiduría de Dios, la obediencia a Dios. ¿Qué pasa? Que nos volvemos y nos considera el Señor unos insensatos. De esta manera vuelve y nos dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ajá. Los que toman en cuenta en todos los caminos tienen la promesa de que Dios dirigirá todos sus pasos, si lo tomamos en cuenta. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 7. Amén. Dice así Proverbios capítulo 3, versículos del 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderecerá tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Si tomamos en cuenta 5:7, Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Lo que el Señor quiere enseñarnos y nos deja concretamente escrito en la palabra es que el hombre tiende a tomar decisiones tomando conceptos completamente humanos que nos parece que son prudentes, pero es propios, que no son sabios, porque no conocemos la omnisciencia de Dios, porque no conocemos omnisciente lo que nos va a pasar después de tomar decisiones equivocadas. No conocemos el alcance de nuestras propias decisiones imprudentes, que es lo que nos habla, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. El Señor está diciendo que en cada paso de la vida, en cada circunstancia que nosotros vivimos, hay que reconocer a nuestro Creador, porque Él es el único que tiene la facultad, es el único que tiene el poder para enderezar nuestros caminos, para enderezar los pasos que damos equivocados. No seas sabio en tu propia opinión. No permitas que tú cuestiones, no permitas que argumentes, siempre creyendo y defendiendo tus razones,
Porque siempre que tenemos una conversación es muy pocas las personas que ignoran que cuando se les dice algo es una prevención y no es una humillación, que no es un regaño. Si nosotros estamos atentos al buen consejo, evitaremos miles de dificultades, pero cuando somos orgullosos y tenemos una tendencia a la disputa, tenemos una tendencia al problema, la ira nos juega una mala pasada y nos sentimos incomprendidos. Agachamos la cabeza y nos sentimos humillados, pero no porque queramos hacerlo, sino porque nuestra condición pecaminosa no permite otro concepto más que el propio. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Piense que Dios tiene la respuesta, que si violamos los principios que Dios estableció, habrán consecuencias y apártate del mal. Cuando tomamos esta enseñanza del libro de los Proverbios, en su autoridad, Dios, con la dependencia del creyente, si nosotros dependemos de Él, si nosotros nos proponemos obedecerlo a Él, dirige todo lo relacionado, oiga, con la iglesia, porque tenemos una vida de comunicación permanente, una oración que fluye, una oración que siempre está exponiendo todos los temas y las necesidades, y es de la única manera que Dios abre su boca, nos guía, nos instruye y nos enseña, y no hacer como muchos que dicen, pero ¿para qué la revelación? ¿Para qué que Dios hable? Porque estas personas que no tienen cuidado, que no son personas espirituales llenas de oración y llenas, temen al engaño del hombre, pero porque no tienen el Espíritu de Dios, y este es el único que nos podría ayudar, es el único que nos podría sacar de la dificultad si nosotros dependemos de Él y tenemos una conexión y una comunicación permanente. Todo lo relacionado con la iglesia, el Señor nos dirigirá, y cada uno de los siervos que estamos dentro de la iglesia recibiremos una guía de parte de Dios. Cuando yo oro, el Señor me dice qué es lo que hay que hacer. Cuando yo oro, el Señor me dice las cosas que yo necesito para hacer lo correcto. Porque si yo me fiara en mi propia prudencia, mis errores serían más continuos, serían permanentes, y me saldría fácilmente de la voluntad de Dios, porque aplicaría mi conocimiento. Si nosotros miramos el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 9 al 10 del capítulo 18, miremos lo que nos dice el Señor. Nos dice de la siguiente manera Hechos capítulo 18 versículos de 9 al 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Interesante, miren ustedes cómo el Señor nos está dando una guía de cómo el Señor tiene la dirección relacionada con la iglesia y con cada uno de sus siervos. ¿Qué hizo Pablo? Pablo recibió una respuesta en medio de su angustia, en medio de su súplica, en medio de su oración, y el Señor le contestó y le repitió lo que acabamos de leer. Vamos a repetirlo. Amén. Dice así de la siguiente manera. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Qué le confirmó el Señor? Cuando nosotros dependemos de Dios, tenemos una comunicación con Él, el Señor siempre estará a nuestro favor. Él siempre nos ayudará. Él siempre será una respuesta para nosotros. Y nos podemos remontar en la palabra al capítulo 23, versículos 27. Dice así Hechos 23, 27. A este hombre, Nos vamos a leerlo al 23, del 11 al 27. amén, claro que sí. Entonces nos dice de la siguiente manera Hechos 23 del 11 al 27. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros, con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole que a nadie dijese que le había dado aviso de esto. Y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre aprehendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Qué maravilla encontrar una historia tan bella. Cuando Dios está de por medio, Dios es el que salva, Dios es el que da la salida y Dios protege y utiliza cualquier canal de advertencia, cualquier forma para lograr los propósitos, y utiliza a las personas, les da el sentir, el querer como el hacer, les da la veracidad de los hechos, recibirlos en su corazón, y la veracidad de sus palabras, recibirlas en su corazón para que la obra de Dios se manifieste. ¡Qué bonito! Recordemos los pasos que el Señor nos enseña. La ley dada a todos los seres humanos hay que obedecerla. Segundo, en su autoridad, Dios, con la dependencia del creyente, dirige todo lo relacionado con la iglesia y cada uno de los siervos mientras ellos le sirven y ministran. Dios está respondiendo, Dios está dando respuestas. Y como tercer punto, el cristiano debe de amar a Dios y obedecerlo mediante la fe. El cristiano debe amar a Dios y obedecerlo a Él mediante la fe, al autor y al consumador de la misma, si quiere que todas las cosas sumen para bien. Porque generalmente las personas se quejan: ay, me dejaron solo. Sí, lo dejaron solo, porque hiciste las cosas para ti, no las hiciste para Dios. Y Dios no puede estar en los deseos egoístas y mezquinos de un corazón que busca lo suyo y no busca el bien común. Romanos 8:28. Amén. Nos dice Romanos 8:28 de la siguiente manera: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Volvamos a tomar lo que nos dice la palabra. Sabemos que los que aman a Dios,
Amar a Dios significa obedecerlo. Amar a Dios es tener en cuenta sus mandamientos. Amar a Dios, darle cumplimiento a sus llamados, a las cosas que la voluntad de Dios están para hacer, así no sea del agrado, así tengamos que vencer la cobardía, tengamos que vencer el desgano, la pereza, la apatía. Si debemos de pelear la batalla, es necesario pasar por encima para que demostremos que amamos a Dios. Y todas las cosas nos ayudan a bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú que consideras, mi querido oyente, que eres llamado, obedece para que Dios pueda glorificarse. Nunca te quejes por las pruebas. Las pruebas son necesarias, querida audiencia. Todos pasamos por pruebas. No es el momento de descarrilarse. ¿Qué voy a hacer? ¿Para qué lugar voy a coger? ¿Cuál es el camino? Afírmate. Tenga una comunicación permanente con el Señor durante todo el tiempo para que Dios te fortalezca, para que Dios te dé las fuerzas, para que en el tiempo de Dios se cumplan los propósitos que tiene destinados Él a través de la fe, que tú vas a demostrarle al Señor, permitiendo permanecer, permitiéndole a Dios glorificarse, siempre con el ánimo presto de obedecerlo conforme a su voluntad. No solo se sufre a consecuencia de los pecados de otras personas cuando estamos en la prueba, sino también se sufren las consecuencias de los propios actos pecaminosos. Las gentes nos propician sufrimiento, pero también sufrimos por causa de nuestros propios pecados. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, venid a mí, porque esto del pecado nos desestabiliza, nos angustia, nos desencaja, nos hace a nosotros sentir pesarosos, nos hace sentir desequilibrados, nos hace sentir angustiados y nos hace sentir muy mal. Es cuando debemos acercarnos a Él, para que este pecado no gobierne, para que este pecado no domine y podérselo dejar a Él, porque es cuando nos llega el perdón. Señor, perdóname porque yo codicié, perdóname porque yo robé, perdóname porque yo mentí, perdóname, Señor, porque yo me masturbé, perdóname, Señor, porque hice daño, porque me vengué. Cuando tú piensas así, dejas la carga. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Las consecuencias llegan. ¡Claro! ¿Pero que son dominantes? Claro que sí, con Cristo. Porque nosotros sufrimos por nuestros propios actos pecaminosos. Dios permite que los creyentes sufran las consecuencias del pecado que entró por la primera pareja que se llamó Adán y Eva. Ellos transgredieron. Sí, claro. A fin que cada uno experimentar el cuidado de Dios en medio de la aflicción. En medio de la aflicción. Porque ¿cómo haría Dios para hacerse real si cuando nosotros tenemos todo, cuando gozamos de los privilegios, de la salud, de la vida, de las comodidades, ¿para qué vamos a necesitar a Dios? Pero cuando entramos en tribulación, cuando un ser querido falta, cuando la persona que más dependencia teníamos no está, cuando las cosas se nos escapan de las manos y nos cuesta trabajo retenerlas, es cuando el Señor permite que entremos en aflicción, cuando permitimos que las cosas que teníamos bajo control, un hogar que funcionaba bien, un hogar que decía tener votos de felicidad por siempre, pero cuando se dijo paz, vino destrucción repentina. ¿Qué pasó? Todo se desvaneció, todo vino al piso. ¿Qué voy a hacer? Los intereses, la economía, lo afectivo, lo amoroso, la responsabilidad, no se puede llevar. Entramos en la aflicción y es cuando Dios se hace real, porque Él es el que nos cuida en medio de la aflicción. Porque Dios gobierna el mundo. El mundo está gobernado por el maravilloso poder de Dios sobre la tierra como en los cielos.
Dios es soberano sobre todas las cosas. Los acontecimientos que suceden bajo su vigilancia y voluntad divina. Hay veces que Él interviene directamente. Él interviene directamente, según su perfecta voluntad. El modelo de la palabra de Dios muestra, bajo su voluntad, tenemos un acosador, tenemos un acusador, tenemos un destructor, el que vino a robar, a matar y a destruir. Pero el Señor, en su voluntad, Él ha limitado su poder y gobierno, porque el Señor Jesucristo dijo claramente: he venido a deshacer las obras del diablo. Y Él ha limitado el poder del gobierno satánico en este mundo, porque os he dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. En mi nombre echarán fuera demonios. Limitó al diablo. Eso se llama soberanía. Eso se llama poder. La Biblia enseña y afirma. Enseña, afirmando que el diablo, Satanás, es el Dios de este siglo. Primera de Juan, capítulo 5. Versículo 19. Amén. Dice así 1 Juan capítulo 5 versículo 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Interesante, ¿no? Muy bien. Vamos a tomar este versículo. Sabemos que somos de Dios. El autor y el consumador de la fe, el autor de la vida, el dador de la vida, como el que quita la vida. Sabemos que Él nos hizo a imagen y semejanza, que Él nos hizo para su adoración, que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero no es una parte, no es el 95, no es el 30, no es el 10, es el 100%, está bajo el imperio y el poder del maligno. Pero pregúntese, mi querida audiencia, si sufrimos con un poder limitado que el Señor limitó a Satanás, y eso que después lo va a limitar para siempre. Pero más adelante vamos a mirarlo. Y vamos a reconocer algunos versículos porque más adelante vamos a comprender que el Señor tiene bajo gobierno, porque Él gobierna el mundo espiritual y gobierna el mundo material y todo es suyo y toda es su creación. Despertemos, no hagamos ilusiones vanas, no vivamos de ilusiones vanas. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza y entendamos, sabemos que somos de Dios. Juan, cuando escribió este libro, lo primero que hizo fue darnos a conocer de que somos creyentes y que somos de Dios si obedecemos y hacemos lo que Él nos demanda, y se distingue de aquellos que pertenecen al diablo. Porque pensamos diferente, actuamos diferente y no nos dejamos dominar por las concupiscencias de la carne, ni los placeres de este mundo, ni la puerta abierta del mundo, ni los deseos pecaminosos de nuestra carne, y enfrentamos una de las batallas más fuertes contra el demonio, contra el mundo y contra la carne. Es una diferencia. Ahora, si logramos interpretar que para lograrlo debemos de tener una vida abundante de oración, una vida abundante de obediencia, y el Señor derrotará al enemigo por nosotros. Dice la promesa, desde los tiempos pasados, más o menos 600 años o 700 años, antes del advenimiento del Señor Jesucristo, cuando el profeta Malaquías habló en el capítulo 3 y dijo, atención querida audiencia, que yo os reprenderé al devorador por vosotros cuando entramos en obediencia. Y cuando nosotros dependemos de Dios y hacemos las cosas para Dios, Dios inmediatamente, esto se dice de carácter inmediato, la promesa nos alcanza. Amén. Nos dice así Malaquías capítulo 3 versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Bueno, cuando miramos la palabra de Dios, dice que cuando nosotros ofrendamos, cuando nosotros diezmamos, probamos a Dios. Y esa prueba está dada en los versículos 10 y 11, que es lo que estamos compartiendo, cuando nos dice el Señor, traed los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la ventana de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.
A mí la gente me pregunta, ¿usted tiene que diezmar? Claro, es un mandamiento. ¿Qué te importa a ti que el diezmo se lo roben? ¿Acaso tú juzgas? ¿Acaso tú respondes por las personas que roban? No, la persona que roba va a la presencia de Dios y el Dios de los cielos hará justicia, horrenda cosa, caer en manos de un Dios vivo. Los que tememos a Dios, evitamos hacer las cosas que no convienen por temor a Él. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid. En el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Ustedes recordarán que cuando el diablo salió a recorrer el mundo y tuvo esa visita a Dios, que entre ellos vino Satanás con los hijos de los hombres y los hijos de Dios, le dijo, ve y cumple lo que tienes que hacer. ¿Y qué hizo el Señor? Lo único que no le podrás tocar es la vida. Pero ¿qué hizo el diablo? Le asoló absolutamente todas sus propiedades, le arrasó los frutos de la tierra y le mató a todos los animales. ¿Qué es lo que dice aquí el Señor? Reprenderé también a vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando logramos interpretar, cuando logramos hacer lo que conviene, Dios se agrada, porque Dios tiene promesa, pero para lograr que esa promesa se evidencie en la vida de cada uno de nosotros, es necesario someternos a la obediencia. Primer paso, la ley dada a todos los seres humanos, hay que obedecerla. 2, en su autoridad, Dios, con la dependencia del creyente, dirige todo lo relacionado con la iglesia y cada uno de sus siervos mientras ellos sirven. 3, el cristiano debe amar a Dios y obedecerlo mediante la fe al autor y al consumador de la misma, si quiere, todas las cosas sumen para bien. 4, no solo se sufre a consecuencia del pecado de otras personas, también se sufren las consecuencias, las gentes de sus propios pecados y sus propios actos pecaminosos. Hay consecuencias, pero Dios tiene el control de todo. ¿Pero cómo lo logra? Y la Biblia nos habla. Y dice, reprenderé también por vosotros al devorador. ¡Ja! Y le dice, quieto, Satanás. Y Dios no necesita ni intimidarlo, ni ponerle un arma, sino simplemente con la autoridad que tiene Satanás. Y un solo ángel, porque dice en el libro de Apocalipsis que no necesita Dios enfrentarse cuerpo a cuerpo ni con fuerza, sino manda un ángel que lo ate. Y ya se acabó el tema. ¡Ja! ¡Qué gobierno! ¡Qué poder tiene Dios! Hay gente que dice, ¡ay, a mí no me hable del diablo, que yo tengo un miedo espantoso! ¿Y por qué no le tiene un miedo espantoso a Dios? Que es el que tiene control de todo. Porque el diablo se presenta con cachos. No siempre es así. Él se viste de ángel de luz. Él se viste todo lindo, todo hermoso. ¿Por qué nos dejamos engañar? El diablo es multifacético. El diablo usa cualquier argumento para convencernos. Él se viste como ángel de luz. Estamos dentro de una iglesia. Hay gente que trae doctrinas extrañas. Así como pasó con Moisés, los mismos hijos del sacerdote trajeron fuego extraño al altar. Estamos expuestos. No nos hagamos ideas vanas. Seamos concretos y reconozcamos que tenemos que enfrentar un mundo de maldad, un mundo de engaño, un mundo de mentira. Y Satanás es el disfraz más perfecto del embuste, del engaño y de la mentira, porque él vino a robar, a matar y a destruir. Y Dios lo permite por causa del pecado del hombre. Satanás nunca nos obliga. No, Satanás nunca nos está diciendo, oiga, desgraciado, te voy a matar. Y te pone un cañón con un balín que pesa cuántas arrobas para matarte. No, simplemente te tienta. Y si tú quieres obedecer, pues le accedes. Pero si tú quieres resistir, entonces tienes una gran comunicación con Dios, tienes una obediencia hacia Dios y lleva en la mente las normas de la ley
Y también la dependencia que tú tienes hacia Dios es permanente, es sabia, es abundante en oración, en obediencia, en ayuno, y además has experimentado, sientes el amor a Dios y tú lo haces mediante la fe. Y también recuerda que no solamente vas a sufrir por los agravios de las demás personas, sino también vas a sufrir por tu propio pecado. Y esto nos hace a nosotros comprensibles, nos hace sabios. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 13, versículo 16. Nos sigue ampliando el tema de quién es el diablo. Amén. De esta manera nos dice Lucas capítulo 13, versículo 16. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Cuántos años tenía? 18 años. Ahora sí ven el gobierno de Satanás. Vuelve a leerlo. Amén. Dice así de la siguiente manera. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¡Ay, qué controversia! El Señor no le importó el reposo, sino le importó fue la libertad. Y la gente quería el reposo y que no le importaba la libertad. Porque cuando no hay una dependencia de Dios, siempre vamos a truncar los valores, siempre vamos a darle un valor contrario a la veracidad y, por lo tanto, tomamos enseñanzas contrarias. Miren lo que nos dice la palabra. A esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años. Imagínate tú, 18 añitos. ¿No se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¡Ah! ¡Qué necios! ¿Y sabe por qué es esto? Porque no tenemos los ojos espiritualmente abiertos, tenemos abiertos los ojos carnalmente para mirar los placeres del mundo, para mirar las cosas baladís, las cosas que perecen. Esta tarde hablaremos sobre ese tema. Atención, querida audiencia, los invito para que estén acogidos a su programa online Encamíname Radio, 4 de la tarde, PM, hora Colombia, para que ustedes se unan en esta maravillosa enseñanza que el Señor nos comparte para que entendamos correctamente una doctrina centrada, una doctrina dirigida a nosotros a través del maravilloso poder del Espíritu Santo. Vamos a tomar Gálatas 1:4. Gálatas 1:4. Ay Dios, vamos a tomar en cuenta claramente lo que nos dice la palabra, Gálatas 1:4. Amén. Dice así Gálatas capítulo 1, versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De nuestro siglo malo. ¿Y quién es el que está manejando el siglo malo? El diablo, con todas sus huestes, con todos los ángeles caídos, con los que desobedecieron a partir del momento que se generó la rebelión en los cielos y cayó la tercera parte, que son millones y millones que cayeron a la tierra y que están desechados de la presencia de Dios, y Dios los utiliza para la conveniencia y para la salvación de los creyentes, porque Satanás es el que pone las pruebas, es el que nos lleva a las dificultades, y bien dice el Señor en su palabra, que éste sea suelto a Satanás para que en el día del juicio sea salvo. Dice en el capítulo 5, versículo 5 del libro de los Corintios. Primera de Corintios 5:5. Recordémoslo, Él trabaja muy fuerte en la salvación del hombre. Amén. Dice así 1 Corintios 5:5. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Oye, es increíble, ¿no? Satanás tiene dos opciones. O lleva a la gente a la salvación a través de la prueba, o se la gana para su servicio. Contraprestación, ¿no? Tiene la opción, el bien y el mal. Satanás pone la prueba. Recordemos esta enseñanza. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Esto significa que el Señor permite que Satanás haga una remoción en la parte interna del hombre a través de Satanás. ¡Ay, qué maravilla!, ¿no? Pero ¿quién entiende eso? Satanás le es concedido que haga una remoción en el hombre bajo la protección de Dios, que es la que le permite obrar a Satanás. ¿Ahora sí entienden quién es Dios? Claro que sí, como yo lo estoy entendiendo.
Alabado sea el Señor. Esa disciplina, los sufrimientos que nos llevan a la humildad y al arrepentimiento, solo se logra cuando se trata severamente la carne. Porque la carne no se humilla, la carne no se humilla. Tiene que ser humillada. Y solamente se logra a través del arrepentimiento. En algunas ocasiones no entendemos esto. No significa que las personas queden a su libre albedrío. No, están en las manos de Satanás. Y Satanás los va a machucar, pero duro. Y dos cosas tiene Satanás, por eso él trabaja. Si él trabaja y se gana el alma, es complicidad del pecado que la persona quiere tener con él mismo. Pero si es una persona de lucha, ¿qué pasa ahí? Es vencedora, se arrepiente, y en la mano maravillosa de Dios hay una remoción, porque saca la inmundicia y queda la persona lista con el nacimiento de una nueva criatura. Alabado sea el Señor. Dice Efesios 6:12. Dice así Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Algunas personas me decían, pero ¿por qué habla tanto del diablo? Pero ¿cómo no voy a hablar con el principal opositor y con el que tiene el dominio sobre la tierra? Y las personas que niegan la autoridad del diablo están negando la autoridad de Dios, porque Dios permite que el diablo tenga el dominio sobre la tierra por causa del pecado que el hombre ha generado sobre la tierra. Pero Dios, en su misericordia y en su amor, mandó a su Hijo para que mermáramos las fuerzas del contrincante, mermáramos las fuerzas antagónicas de las tinieblas y se reduciera al propósito de Dios, y nosotros también como valientes debemos de pelear esta gran batalla. ¿Cuál es la diferencia? Estamos en balanza. ¿O nos vamos con Jesús o nos vamos con el diablo? Esa es una elección personal. Miremos lo que dice el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Dice así Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Tremendo, 2:14. Bien, vamos a recordarlo. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, quiere decir, el ser humano, la naturaleza humana, él también participó de lo mismo. El Señor Jesucristo participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Porque si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces Dios no tendría dominio sobre la vida, no tendría dominio sobre la muerte, y por lo tanto era necesario morir para poder resucitar. Y aquí este versículo nos aclara contundente, nos aclara, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Qué tremendo problema, qué verdad tan ajustada. La encarnación de Cristo no era solamente la encarnación, era la destrucción de la obra maquiavélica satánica, la liberación del temor a la muerte, porque todo el mundo decía, yo me muero y me perdí. Hoy no se puede decir eso, porque hoy nos morimos y tenemos redención en Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Hay que pelear la batalla. No duerma, querido oyente. No diga qué voy a hacer ni a dónde voy a meter la cabeza. No haga lo del ganso, meterlo bajo la tierra. Saque la cara, ora, gime, cambia, arrepiéntete, suma tu vida a Cristo Jesús. Nace de nuevo. Tienes tiempo y Dios nos llamará como su pueblo y nos iremos en pos del propósito que el Señor tiene señalado para su iglesia cristiana trina, para la iglesia mundial en toda su extensión, porque la partícula de la iglesia trina no es la iglesia, es una partícula. La iglesia del Señor, grande, inmensa, mundial. Alabado sea el Señor. Esto no significa que Satanás sea aniquilado, ¿no? Sino que se anula el poder de Satanás en nuestras vidas a través de la obediencia y el sometimiento a Dios. Esa es la realidad de esta situación. Depende, en otras palabras, que ahora el mundo no es obediente al poder gobernante de Dios. No. ¿Por qué no es obediente al poder gobernante de Dios? Si no está en rebelión, porque Satanás entró en rebelión y el pueblo también entró en rebelión,
contra Dios para no obedecerlo, para que Dios no se glorifique, para que Dios no cumpla su voluntad. Por eso el pueblo está en rebelión y nosotros miramos que en las iglesias se gestan rebeliones porque la gente está en contra de los propósitos de Dios. Y es una rebelión contra Él y es una esclavitud hacia Satanás. Sin embargo, miren, nótese que esta autolimitación del Creador es por corto tiempo, porque Satanás sigue gobernando y Dios no lo va a destruir ni lo va a matar por el momento, hasta que no se cumplan sus propósitos. Oiga, lo que está en su perfecta voluntad, ese es Dios, de acuerdo a la majestad de su gloria. En el momento determinado con su sabiduría, acabará con el reinado de Satanás y todas las huestes de maldad. Miremos lo que dice el libro de Apocalipsis 19:20. Nos dice así Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Uy, tremendo castigo, ¿no? Hermano David Felipe, vuelva a leerlo porque eso debe quedar muy grabado en nuestra mente. Amén, claro que sí. Nos dice de la siguiente manera el versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Tremendo castigo. Se acabó el reinado del diablo, pero falta un tiempito. Hay gente que dice que estamos ya en el final, sí, pero no es el final. No es el final. Hay que pedirle a Dios en constante oración con fe. Cuando se ora, se recibe fortaleza en el Señor para soportar, para aguantar. Efesios 3:16. Amén. Dice así Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con su poder en el hombre interior por su espíritu. En el hombre interior por su espíritu. Oiga, hay que pedirlo, hay que anhelarlo, hay que lucharlo, hay que orarlo, hay que obedecerlo, hay que buscarlo. No se encuentra tirado en la calle. Es una oración penitente, es una oración constante, es una obediencia continua. Filipenses 4:13. Amén. Dice así Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se recibe misericordia, gracia y ayuda de Dios en los tiempos de necesidad. Hebreos 4:16. Nos dice así Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Filipenses 4:6. Amén. Dice Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con oración y ruego todo el tiempo. Esperar en Dios es la solución. Esperar en Dios es la solución. En silencio, pacientemente, sin alteraciones, perseverando constantemente en la fe. Mientras se padece aflicción, quebrantamiento o sufrimiento, Dios asegura a los que creen en su nombre, dentro de poco Dios los recompensará. No en vano es el sufrimiento, no en vano es el quebrantamiento, no en vano es la aflicción. En poco tiempo Dios los recompensará. Romanos 8:18. Amén. Dice así Romanos capítulo 8, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¡Oh, qué hermoso! No en vano. Hebreos 12:1 y 2. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Versículos 5 al 13. Dice también
del 5 al 13 lo siguiente. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneramos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino sino que sea sanado. Ay, qué versículo tan reconfortante. Dios nos ama, nos reprende, nos ayuda, nos estimula, nos guía por la senda de la veracidad, nos sostiene, nos guarda y nos conserva para la salvación eterna. ¿Más pedimos? Querida audiencia, Dios es fiel. Dios nos ama. El sufrimiento debe de ser motivante a los hijos de Dios cuando tienen que asimilar el sufrimiento, a veces con dolor en esta vida. Amar a Dios es comprender que todo lo que venga de parte de Él, aún el sufrimiento, ayuda para bien. Hace mucho tiempo yo tuve una luxación en un tobillo. Permanecí con el dolor durante muchos meses. Andé con muleta. Un amigo me vio y se dio cuenta del dolor y precisamente iba a manos que me sobaban el pie, la parte del tobillo, pero no era la respuesta porque solamente era un masaje somero, no era un masaje bueno. Y como él vio que mi entorno y todo estaba afectado porque estaba hinchado y andaba con muleta, me recomendó un quisiólogo, pero ese quisiólogo era fuera de Bogotá. Me fui manejando y llegué al kinesiólogo, bien, fuera de Bogotá. Lo busqué, me dio más o menos las indicaciones y lo hallé. Su cara era de facciones duras, manos grandes, pocas palabras. Me preguntó, ¿tiene el valor de la consulta? Me lo dijo de esa manera adusta, seca y fría. Sentí un poco de precaución y de miedo. Le contesté, sí, sí, sí. Me dijo, acomódese en ese rincón. Ahí había una silla, me senté. Quítate la media, quítese la media. No me mire a la cara, quítese la media, me dijo el hombre. Era un hombre más o menos de entre 60 y 65 años. No me mire la cara, quítese más bien la media. Me tomó el pie y comenzó a movérmelo. Y me dijo, ¿dónde le duele? Aquí. Le dije, sí, señor, es ahí. Me dijo, aquí. Pero hable duro, ¿a es ahí? Le dije, sí, señor. Y me movió el pie con violencia y sentí que el tobillo se desastilló. Dije, este hombre me partió el pie, me partió el pie. ¡Ay, Dios! Y me dijo, ¿le dolió, verdad? Pues eso le pasa por no ser valiente. Me recriminó. Me dijo, ya está, puede irse. Pensé dentro de mí, Dios mío, lo que hizo este hombre fue partirme el pie. Una prueba en la vida nos hace pensar muchas cosas, porque los dolores son más fuertes, las dificultades son mayores, el trato de las personas es más duro. Nos da la impresión que las personas son déspotas, que nos van a hacer daño, que se van en contra nuestra. Las miramos con desconfianza. Nos cuesta trabajo socializarnos con ellas, porque las vemos como enemigos, como enemigas. Así me pasó con el señor kinesiólogo. Pasado un tiempo, después de que el hombre me trató, me subió al carro con la pierna arrastrando. Sentí que esa pierna me había quedado inutilizada. Pasó una hora, pasaron dos, y comencé a sentir alivio. Noté que el tobillo había vuelto a su lugar, que lo podía firmar, y que lo podía firmar. Y afirmaba el pie
mejor en el piso. Cuando estamos en este tipo de pruebas, no pensamos que Dios nos llama a una separación del pecado. No, 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 no. No pensamos. Cuando yo fui al kinesiólogo, no pensé que él me iba a curar, sino cuando estaba al frente de él, dije, este me va a matar, este me va a acabar. Lo que hace el Señor es apartarnos del pecado del mundo, del gobierno, del dominio que tiene Satanás en nuestra vida, para poder caminar, para poder andar mucho más cerca de Dios. Porque cuando yo terminé y ya monté el carro, me pude bajar y pude afirmar mi pie. La prueba era para estar mejor. Las pruebas son para estar mejor. Las pruebas es para vivir mejor. En el libro de los Corintios, capítulo 6, versículos del 16 al 18. Amén. Dice así, 2 Corintios capítulo 6, del 16 al 18. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Oh, qué lindo cuando el Señor nos está seleccionando, cuando el Señor nos está guiando. Miren la palabra de Dios, cómo nos dice de la siguiente manera. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El Señor tiene que separar lo que nosotros idolatramos, lo que nosotros adoramos, lo que nosotros sostenemos. Son ídolos con patas de parro. Nuestra familia, nuestras propiedades, las cosas que perecen, las cosas que no perseveran, las cosas que no van a la vida eterna. Porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo. Somos el templo viviente. Es decir, dentro de nosotros existe, vive el poder de Dios. Habitaré y andé entre ellas y seré tu Dios. Cuando Dios quiere habitar, tiene que habitar Él para que Él sea nuestro Dios, para que Él sea el que rige, Él sea el que gobierna, Él sea el que dirige. Y ellas serán mi pueblo. Nosotros seremos su pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos. Apartados, dice el Señor. No toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Quiere decir, apartémonos del pecado, no sigamos tocando lo inmundo, no sigamos haciendo la abominación, no sigamos haciendo esa vida pasada, esa vida llena de pecado, esa vida llena de iniquidad. Limpiémonos, mostrémonos como un templo acepto delante de la presencia de Dios. Ya no estamos haciendo ofrecimientos de animales, de tórtolas, votos a la ligera, subidas a Monserrate, descalzos, latigándonos. No, apartémonos del pecado y ofrezcámosle a Dios nuestro deseo permanente de obedecerlo, de hacer real los mandamientos de sus tablas de la ley en nuestra propia vida, creyendo que Dios nos da las fuerzas para lograrlo, que Dios nos da las fuerzas para continuarlo, porque el Señor nos demanda que esperar en Dios es la solución, que la única manera de alcanzar la gloria de Dios es teniendo en cuenta que Dios es real, que Él existe, y tomemos estos órdenes. 1. Recordémoslo. La ley dada a todos los seres humanos hay que obedecerla. 2. En su autoridad. Dios, con la dependencia del creyente, de nosotros como creyentes, dirigirá todo lo relacionado con la iglesia y con cada uno de los siervos mientras ellos le sirven a Él y ministran. Dios se glorificará. 3. El cristiano debe amar a Dios sobre todas las cosas. Obedecerlo mediante la fe. Y 4, no olvidemos que se sufre a consecuencias de los pecados de otras personas. Pero Dios permite a los creyentes sufrir las consecuencias del pecado que entró en transgresión de Adán y Eva. Y por lo tanto, nosotros sufriremos los alcances de los propios actos pecaminosos de nuestra vida. Creo, mi querida audiencia, que hoy ha sido un día maravilloso de regocijo. Hoy podemos decir que quitemos esta pereza, esa quejabanza tan permanente. Esto no sirve, esto no se alcanza. Pongamos la confianza en Dios y sirvámosle con amor. Aprendamos a conocer ese Dios de amor, porque Dios es amor. En la tarde les voy a enseñar ¿por qué Dios es amor? Esto es muy importante, querida audiencia. Todos los que escuchan su programa en Camíname Radio
desde estos micrófonos, ánimo, una oración para ustedes, amado Dios. Mira tu pueblo que se regocija, este pueblo que entiende, este pueblo que te busca, este pueblo que obedece, este pueblo que desea dejar esa vida pasada para entrar en una vida nueva a través del arrepentimiento, a través del cambio, a través de un nacimiento de una nueva criatura. Glorifícate, mi Dios, amado, en cada uno de los que están presentes, los que reciben en el Espíritu y que desean cambiar su vida, aquellos que desean que todo lo interno de su corazón que no está en alineamiento con los propósitos tuyos obedientes a la palabra de Dios, permita, Señor, rendimiento total, humilde, a la obediencia absoluta de tu palabra, Dios creador. Mi alma te alaba y me arrepiento de mi pecado, Señor, porque soy un pecador persistente. En pecado fui engendrado, en pecado me desarrollé en la vida, en pecado he continuado. Pero, Señor, el yugo del pecado ya no tiene más dominio, porque tú fuiste a la cruz y moriste por mí, y por el poder de la palabra soy libre, y por tu sangre preciosa soy libertado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El poder maravilloso del Espíritu Santo está en tu vida, varón y varona, niño y niña, adulto y joven, todos unidos en el propósito de Dios, para que Dios se glorifique. Sea para Él la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Y gracias, Dios eterno, por tu maravillosa misericordia y amor, porque nos has reunido como polluelos debajo de las alas de la gallina, para protegernos y ayudarnos, para darnos alivio y consuelo, para dirigirnos en todo lo que debemos hacer, para que siempre tengamos presente que todo lo podemos a través de Cristo que nos fortalece. Espíritu Santo propicio a tu pueblo. La paz sea con vosotros. La paz está contigo. La paz os acompaña. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. La emisora, a todos los oyentes, tiene una cuenta de ahorros abierta. El número de la cuenta 730-2076. 116. Repito, 730-2076. 116. Scotia Bank. Colpatria. Scotia Bank. Colpatria. Cuenta de ahorros. Si tú sientes apoyarlo, hazlo con amor. Y el Señor recompensará conforme a la voluntad de tu corazón. Que no se les olvide invitar a esta tarde, en el horario acostumbrado, a su culto online, para que todos estén atentos y tomen la enseñanza de esta tarde, a partir de las 4 p.m., hora Colombia, y nos unamos para recibir conocimiento, para recibir de parte de nuestro Creador enseñanza, para que recibamos de parte de nuestro Señor los propósitos. Les deseo bienaventuranza a todos los que creen en su nombre. Bienaventuranza para los que desean en su corazón un cambio. Los que están preparándose para un liderazgo adecuado, conforme a la dirección de nuestro amado el Señor. Siempre con el deseo de obedecer a nuestro Creador. De siempre recordar que sufriremos por el pecado de los demás, como sufriremos por nuestro propio pecado. Y gracias a Dios por permitirnos estar juntos. Los bendigo. En el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Habló para ustedes en este día su pastor y amigo Laurentino López Aldana, en compañía de David Felipe López, que participó de la lectura de la palabra de Dios y contribuyó en la parte técnica junto con Juliet Alejandra, para que estas señales y estas ondas lleguen al lugar donde ustedes se encuentran. Que Dios los bendiga en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos ya en la tarde de hoy y bueno, los esperamos en horas de la tarde para que sigan con nosotros en sintonía, sobre todo los que están en propósito o los que desean pues seguir siendo ministrados a través de la adoración o a través del estudio de la palabra.
Nuestras redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter como Encamíname Radio y @EncamínameR. Nos encontramos de nuevo en la siguiente emisión, si así Dios lo permite. Bendiciones para todos. Encamíname Radio. Encamíname Radio. Transmitiendo para todo el mundo.